Bueno, primero me cuentas un poco de ti, tu experiencia en el sistema. Sí, amigo, mira, llevo litigando en materia penal en esta área, en esta rama, desde que obtuve mi cédula, que es en el 2017. Entonces, a partir de ahí, digo, como todos, ¿no? Digo, yo comencé a regalar mi trabajo para darme a conocer, para ver quién era y qué era lo que yo podía lograr y ofrecer, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, he litigado única y exclusivamente en materia penal y en el sistema acusatorio, ya ni siquiera en el tradicional. Entonces, también he jugado roles. Ya en su mayoría soy defensor, ya es casi nulo que sea asesor jurídico por diversas cuestiones y temas, pero estoy muy metido en este tema, entonces he tomado diversos cursos, tengo maestría, tengo especialidad y pues casi siempre intento tomar cursos con casi todos los jueces que hay, porque siempre aprendes algo, ¿no? Y a veces aprendes lo que no debes de hacer, ¿no? Entonces, así es esto, ¿no? sé, cada audiencia con cada juez es completamente diferente, entonces hay que saber cómo les gustan a ellos las cosas para no tener problemas. Ok, dame un segundito. Chiano. Voy a proyectar mi pantalla. Listo, ahí están las preguntas de la sesión. Estas preguntas se derivan del foro 1 y del foro 2. Elaboré el marco teórico de mi tesis y de eso hice mi foro 1, ¿no? Del foro 1 ya saqué las preguntas para el foro 2 y esta entrevista es el resultado de esos dos foros. Ya son preguntas muy enfocadas. Entonces te voy a hacer la primera. ¿Cómo ha sido tu experiencia aplicando la suspensión condicional del proceso y qué retos principales has enfrentado en su implementación? Bueno, sinceramente, la experiencia para mí, la suspensión ha sido excelente, muy benéfica y lo digo de manera muy coloquial, es como un comodín, es una salida fácil que le puedes dar a tu cliente, obviamente en cierto tipo de delitos, pero la realidad es que es una bendición tanto para la carga de trabajo del abogado como también para las consecuencias jurídicas que puede tener tu representado. Entonces, la realidad es que yo sí lo veo muy buena, muy benéfica el tema de la suspensión condicional. Ahora, con el tema de los retos. El tema de los retos, el problema viene con los criterios que tienen los juzgadores. ¿Por qué? Porque relativamente lo que tenemos es que el criterio viene y el problema en el tema del pago de la reparación del daño. Porque la Corte ni siquiera se ha puesto de acuerdo en poder determinar en sí qué es una reparación del daño integral. O sea, no ha puesto como tal, no lo ha descifrado debidamente, lo ha dicho muy ambiguo. Entonces, esto se presta a muchas circunstancias de jueces que dicen, no, a mi consideración no has pagado debidamente el pago de la reparación del daño. Entonces, el reto principal es el pago de la reparación del daño, porque en sí las demás condiciones, pues ya no hay ningún problema, o sea, le pones el trabajo que sea, que siga estudiando, las firmas periódicas, que tome terapias en psicología, por eso no hay ningún problema. Pero el principal reto es, lo que yo he visto es en el tema del pago de la reparación del daño, y segundo reto es cuando son asuntos que ellos lo manejan como de línea o mediáticos. Sí. Porque ya sabes que te van a estar dando, como vulgarmente decimos, te van a estar dando palo y palo y palo y le estés pide y pide y pide, ¿no? Entonces, básicamente, ese ha sido los retos, esos dos puntos, el criterio de la reparación y cuando dicen que hay línea. Te voy a contar. Esta tesis yo la estoy haciendo porque a mí me llamó la atención una nota periodística que salió hace 2 años o el año pasado, no recuerdo,
que era una instrucción de fiscalía a los ministerios públicos que cuando se solicitara o se hiciera el planteamiento de la suspensión condicional, los ministerios públicos se tenían que oponer y en caso de que el juez la concediera, la suspensión, tenían que plantear el recurso respectivo. En tu práctica en el litigio, ¿tú sigues viendo esa postura de fiscalía o los ves más abiertos? La realidad es que ya los veo más abiertos. Ya es raro que vea que apele la representación social respecto a la suspensión condicional. Lo único que casi siempre te piden antes de entrar a audiencia es, oye, Lee, ¿sabes qué? No hay ningún problema, está presionando la víctima. ¿Cuánto va a ser de pago de reparación del daño? O sea, para que yo también no vaya a tener un problema con ellos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ahora, otro, fíjate que en sí ya no es tanto que presenten recursos. En el tema de la suspensión, ya yo casi no lo he visto. Y ya los MPs lo ven como, ya es algo automático para ellos el plantarse en audiencia y oponerse. Ya son casos en específico, cuando ya sus titulares ya no les están revisando tanto el trabajo, y ya puedes ver que llega el MP y dice, pues, su señoría, pues veo que las condiciones están de acuerdo, suponiendo esto es un delito contra la salud, quieren hacer como tema de pago de reparación del daño a la sociedad, pues va a ser una donación de cobijas al DIF, ya sin ningún problema, yo no me opongo, ¿no? Y pues en sí que le sumen una caja de hojas para fiscalía, pero ya es casi nulo los asuntos que he visto que se oponga a la fiscalía por parte de un recurso. Ok. En el Veo que me comentas que uno de los retos que tú enfrentas es la percepción que tenga el juez de control sobre la reparación del daño, ¿no? Sobre el pago de la reparación del daño, Sí. que va muy enlazado con la segunda pregunta. Para ti, ¿cómo la reparación del daño puede satisfacer a víctima y a imputado? O sea, primero que sea efectiva, segundo que la víctima se considere restituida en sus derechos y no únicamente económicos. Y segundo, cómo el plan de trabajo puede favorecer la reinserción del imputado o evitar la reincidencia del imputado, que no vuelva a delinquir. Correcto. Mira, vamos a empezar con la última, el tema de lo del trabajo, cuando se dice que, bueno, que está por robo y que relativamente pues, va a comenzar a tener un trabajo o empleo. Como lo hemos visto nosotros, ahora sí que como a ojo de buen cubero con nuestros asuntos y en las estadísticas, es que cuando es la primera vez que ellos llegan a caer en fiscalía y en audiencia, sí llegan a cambiar. Porque el estar 48 horas en fiscalía o que los lleguen a mandar el cerezo por alguna estupidez o tontería de que pues, no tenían ni arraigo, que vivían con la novia, que ni abrieron cuando fueron a preguntar ahí, que no tienes cómo, y están un ratito en el cerezo, y salen al primer mes, al segundo mes, sí hay un cambio. Sí hay un cambio porque dicen, no, o sea, yo eso no lo quiero vivir, fue una estupidez lo que hice y demás. Pero aquellos que ya tienen un historial criminal, que ya es su segunda causa, que ya vienen arrastrando cosas, que tienen problemas de adicción o de alcoholismo, la realidad es que les pongas las condiciones que sean, las mayores facilidades, los mejores tratos que les puedas poner con la fiscalía o en el tema de reparación del daño y también con la víctima, ellos vuelven a reincidir, vuelven a recaer en eso. Entonces, como tal, un tema de reinserción por tema de suspensión condicional, solamente lo veo en personas que es la primera vez que han llegado a caer ahí. El primo delincuente. El primo delincuente, efectivamente. Ahora, en el tema de lo de la reparación del daño, de cómo poder llegar a un mutuo acuerdo, el problema que tenemos, bueno, que yo he visto, es que dice la Corte, ¿no? Se debe hacer un pago de la reparación del daño integral, tanto material como moral. Y luego resulta que la Ley General de Víctimas te dice como 5 puntos que debes de cumplir para que ya no se vuelva, se haga efectiva ese pago de la reparación del daño. No repetición, restitución, todos esos puntos. Pero cuando tú comienzas a hacer ya el cálculo, aquí ya vienen los problemas, porque te dicen el daño moral. Lo dice la Corte en su jurisprudencia. Sin embargo, también hay tesis que te dicen que los pagos de la reparación del daño no se pueden fijar en tabuladores o en montos máximos o mínimos.
sino que cada caso es específico. Pero te dicen, debes hacer el pago moral. ¿Cómo lo calculas? Pues se van al Código Civil, a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, cuando empiezas a hacer cálculos ahí, se vuelven cantidades exorbitantes que no las pueden pagar. No las puede pagar el imputado, la víctima se opone, y relativamente es por eso que la suspensión condicional del proceso como tal ya no te funcionó, sino que ya apelaron, te vas al amparo, te vas a la revisión, ¿no? Entonces, como para poder llegar a un mutuo acuerdo que sea efectivo, el pago de la reparación, creo que debe de existir una conciencia por parte, una de los abogados defensores, porque lamentablemente y tristemente hay muchos abogados que actúan como de saña, de dolo, en el entendido de que le dicen a los clientes, no, 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 tú no le vas a pagar nada a la víctima, no, no, no le des nada, no, no le vamos a dar ni un solo peso. Y creo que eso es algo muy triste, o sea, porque relativamente no se está actuando con ética y se debe de haber, a ver, no, ya, cometiste un robo, ok, sí, le robaste su faro de su vehículo, ok, el faro se recuperó, pero resulta que se le rompieron unas patitas y pues ya no le sirve. Entonces, hay que pagarle el faro y además hay que pagarle el tema de la mano de obra, ¿no? Entonces, habría que ser más sensibles en el papel de defensores y también sensibilizar a la familia de tu cliente y hacerles ver qué es lo que se tiene que hacer porque la ley lo marca, porque es una obligación que tenemos y no estar haciendo ese juego o aprovecharnos de algún tipo de lagunas para sacar provecho. Y Sí. del otro lado, por el tema de lo de la víctima, ocurre exactamente lo mismo. O sea, a veces hay asesores jurídicos que dicen, no, ¿sabes qué? Aquí vamos a sacar un chingo de lana y empiezan a dar facturas. Y que si te dieron un golpe, no, hombre, vamos a meter más temas médicos, esto, aquí, allá, y metemos que psicólogo y metemos el tema del contrato de prestación de servicios. Cuando le entiendes al papel del asesor jurídico en tema de reparación del daño, créeme que puedes hacer unos montos súper amplios, muy grandes. Esa es una realidad. Yo apenas, sinceramente, la ocupé en un asunto en el cual a un amigo le rompen la clavícula. Entonces hablo con la familia, con el defensor y el imputado, y le digo, bueno, hagan una propuesta de pago. Y es cuando me dicen, no, te vamos a dar 5,000 pesos, ¿no? Entonces digo, a ver, oye, no, 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 espérate, se hizo cirugía, tuvo medicamentos, tuvo esto, hazme una propuesta. Seguían en lo mismo y dije, bueno, ahí sí ya me aprovecho. Pero al punto es que también se tiene que sensibilizar a la víctima y decirle, aquí no te vas a volver rico, aquí se Sí. tienen que dejar las cosas como estaban. Entonces, para contestar debidamente la pregunta, ¿cómo lograr una reparación del daño efectiva? Yo creo que se tendría que hacer una sensibilización de las partes, hablar con honestidad y ver los beneficios que puede tener para ambas partes. Porque obviamente también la víctima puede salir bailando, que no le den absolutamente nada, o el imputado en su afán y su abogado de no querer dar absolutamente nada, se puede alargar su proceso y si está en prisión, pues peor, así, peor aún para él. Oye, pregunta, pero ¿limitarías la reparación del daño al tema económico o qué opinas de estas otras condiciones como simbólicas o personales, como la disculpa, este, temas de reivindicación hacia la víctima? Aquí el problema que tenemos es que la Ley General de Víctimas nos establece algunos puntos que no marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, como temas de condiciones. Entonces se dice, bueno, se va a dar una disculpa pública, lo dice la Ley General de Víctimas, pero no te lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y se supone que la suspensión condicional los efectos son de una sentencia absolutoria, sigue teniendo la calidad de inocente, sigue vigente la presunción de inocencia. Entonces, ¿por qué se van a estar haciendo algunos puntos o algunas pautas para poder sentir o ejemplificar que supuestamente ya se hizo una debida reparación del daño? Aquí el tema a lo que voy es, cada asunto se debe de estudiar desde todas sus hemisferios. En el entendido, si es un tema de violencia familiar, que es un hombre, es un esposo que se madrea a su mujer, bueno, pues relativamente bueno, en primera, este hombre debe de tomar terapias en materia de psicología.
¿de acuerdo? ¿Cómo es el tema de la familia? Temas de que ya no sea machista, que no se le debe de golpear a una mujer, sensibilizarlo y reeducarlo en pocas palabras. El segundo punto, ¿cuál sería? Bueno, relativamente también le vas a tener que pagar terapias en materia de psicología a la otra parte. Entonces, otro tema, le causaste daño, una cicatriz y todo, bueno, la atención médica que recibió por eso. Entonces, yo digo que debe de ser cada caso en específico, entenderlo desde su perspectiva, porque si queremos aplicar todos los puntos de la Ley General de Víctimas y de lo del Código Nacional, y con temas de reparación del daño, tanto material como moral y todos los rubros, te podría decir con sinceridad, amigo, que en ningún asunto se podría conceder la suspensión condicional del proceso porque sería impagable. Aquí sí es necesario, y sí lo hacen los jueces, es una realidad, que ya como que ven, bueno, a ver, pues más o menos 15,000 pesos, sí le caerían bien, no fue tanto, no fue el otro, no me dijeron terapias en psicología. Bueno, va, porque de lo contrario, amigo, ningún asunto se podría llevar en suspensión condicional. Gracias. Ya lo platicaste un poco, el tema de la sensibilización que tiene que hacer el asesor jurídico de la víctima. Pero, ¿cuál crees que es la percepción de la víctima y de la sociedad sobre esta figura y cómo se puede mejorar esa visión? Te cuento un poco el porqué de esta pregunta. Desafortunadamente, por un lado, pues el tema, ¿no? De que muchas veces la víctima piensa que va a ser el medio para hacerse rico o para tener pues sí, para que la reparación del daño sea cuantiosa, puedan acceder a ese recurso. Y por otro lado, a nivel sociedad, el tema de justicia retributiva todavía está muy presente, ¿no? Que si no hay sanción privativa de la libertad, no se hizo justicia. O coloquialmente, si no lo entambaron, es que no se hizo justicia. ¿Cómo crees que sea la visión al día de hoy de la sociedad? ¿Y tú crees que eso sea algo que se pueda cambiar o ya nos amolamos? Mira, está excelente tu pregunta, amigo, porque la realidad es que en sí la sociedad y las personas, las que son víctimas, jamás van a entender cuál es la figura de la suspensión condicional, no por el entendido de que no tengan los conocimientos o no sean abogados, sino porque relativamente ellos desconocen como tal el fondo del sistema, las razones del por qué existen este tipo de salidas y qué es lo que se busca en cada una de ellas. Porque en sí las personas o también cuando le pasa a uno y es víctima de algo, pues quiere justicia, pero queremos casi casi a la antigüita y como todos, ¿no? Quiero su cabeza, ¿no? Y la quiero colgada ahí en la lóndiga de granaditas, como le hicieron a Miguel Hidalgo, en pocas palabras. Entonces, va a ser muy difícil hacerles ver a las personas que sí, oye, hizo algo malo, te robó, te golpeó, X o y pues te van a dar algo de lanita. Sabemos que perdiste 2 días completos ahí en fiscalía y que estuviste yendo a que te hicieran dictámenes y que tuviste que contratar abogados y que fuiste a audiencias y que fue algo muy feo para ti, pero pues que va a salir, ¿no? Entonces, yo siento que sí lo ven y lo van a seguir viendo la sociedad esto como que le llamaban la de la puerta giratoria. Eh, yo creo que no va a haber un momento en el cual la sociedad entienda los beneficios de la suspensión condicional. Bueno, no lo puedo decir lamentable, de cierta manera quiero entenderlos, ponerme en sus zapatos, pero siempre va a ser como un tema de impunidad. Bueno, me dieron unos cuantos pesos y este Sí. infeliz, pues ya está libre, ¿no? Está haciendo otra vez lo que quiere y demás, y como que eso no se vale. Entonces, no, yo siento que puedo concluir ahí, que no lo van a ver en un beneficio, lo van a ver como una salida fácil a los delincuentes, como Una, aquello, una figura que promueve la impunidad. efectivamente, efectivamente es eso. Y pues cuando se les hace ver, digo, lo he visto con algunos abogados, ¿no? Que la víctima, oiga, Lee, como que va a salir, como que no le van a poner prisión, si es un infeliz y esto y demás. Y los abogados buscan la manera, pues, de endulzarles el oído y que no se les vaya el cliente, que no se enoje con ellos. ¿Y qué le dicen? No, es que le vamos a pedir mucho dinero.
y aquí usted se va a hacer de esto y del otro, entonces ahí empiezan a volar y ahí sí, ya se les olvidó la impunidad, se les olvidó la puerta giratoria y todo eso, y ya quieren el tema económico, pero no creo que lleguemos a entender, bueno, que las personas lleguen a entender la figura de la suspensión condicional. Eh, en tu experiencia, si pudieras proponer una mejora a la figura, ¿cuál sería y por qué? Una mejora a la suspensión condicional. Vaya, amigo, es una buena pregunta que yo la he estado pensando desde ayer. Yo creo que se tendrían que establecer mm, mayores requisitos, mayores condiciones para los imputados, en el entendido de que como tal es un beneficio, es un derecho que tienen, pero como debidamente no todo derecho es absoluto, y siento que se deberían de poner mayores condiciones, mayores requisitos, que se les dé un mayor seguimiento, no nada más por un lapso breve de 6 meses, sino que sea algo más duro, más rudo, que se vea el brazo de la justicia en este entendido, porque el beneficio total que obtiene en sí es de una sentencia absolutoria. Y digo, y no podemos trasladarlo al entendido de que ahora hagamos la justicia a precio, porque entonces sería, pues como lo estamos viendo en algunos asuntos, para que ya no se te oponga la víctima, pues mejor le damos una buena lana, ya no se te opone y se va, pero la realidad es que eso no es justicia, eso no es el fin de la suspensión condicional, no es el fin del proceso, o sea, lo que se quiere es que hiciste algo malo, se te está dando una oportunidad, entonces cumple con ello, pero este entendido de la oportunidad y cumple con ello, siento que debería de ser un poco más rigurosa, que exista mayor vigilancia hacia ellos y que exista un poco de mayor transparencia en el actuar de estas personas de lo que están realizando. Entonces, es así como yo lo veo. Y de hecho siento que debería de haber mayores instancias, o mejor dicho, las secretarías del Estado deberían de tener deberían de estar más inmiscuidas en esto, suponiendo el tema de la Secretaría de Salud, ¿no? ¿Sabes qué? Es una persona alcohólica o que se droga. Ah, bueno, ¿sabes qué? Vas a estar yendo a esta unidad de la Secretaría de Salud especializada en esto, que está dando seguimiento, que te va a estar haciendo tus pruebas cada semana, que tienes que estar yendo, que va a existir transparencia en eso, porque ahora te piden que vayas ay, de donde sea, del cine, de la farmacia que tú encuentres y demás, tráeme una constancia de que diga que se vea que no has consumido drogas, que no has tomado alcohol. Entonces, siento que hace falta que sea más riguroso, porque existen muchas lagunas, muchos lados oscuros que son aprovechados por muchos abogados, lo puedo decir, en cierta manera sí lo he ocupado para beneficio del imputado, pero siento que eso no debería de ocurrir, o sea, debe ser mucho más riguroso. Gracias, amigo. Relacionado con lo que acabas de decir. Primero, la voy a dividir en dos. Primero, ¿qué papel crees que juega la OMECA en el éxito o fracaso de esta figura? Correcto. Mira, la UMECA se ha actualizado mucho, ha avanzado mucho, actualmente tiene un papel muy bueno. En unos inicios se prestaba mucho, sí, a temas de corrupción, porque pues conocías a alguien, oye amigo, échame la mano, aquí, sí, va sin problema, ¿no? Y sí, dile que tal día llego, que me traiga esto, se prestaba a temas de corrupción. Hoy, afortunadamente, eso ya ha estado cambiando, ya los tienen, son más vigilados en su trabajo y lo que realizan ya es un poco más transparente. Entonces, hacen visitas, no las anuncian, no te permiten que ya tengas mucho contacto con ellos. Óigale, pásame su teléfono, no, ninguno. Entonces, actualmente sí siento que están dando pasos agigantados. Te comento brevemente de un ejemplo que tuvimos. Yo estaba de asesor jurídico y resulta que la víctima no acudió a una firma que tenía que hacer. Y
A los 2 días, su abogado presenta su justificante y decía que tenía una infección estomacal y que por esa razón no había podido ir. Entonces, pues, me corren traslado, pues yo como asesor jurídico digo, bueno, pues ya X, ¿no? Pues no, la unidad de medidas cautelares se dio a la tarea de investigar y de ir a ese lugar, a ese consultorio médico, a ver a esa doctora. ¿Y qué resultó? Pues que la doctora no existía, que en ese lugar sí era un consultorio médico, pero que ahí no estaba esa doctora y que nunca habían atendido a esta persona. Entonces, la consecuencia de ello es, le dicen al juez, nos corren traslado, y en la audiencia de revisión de las medidas cautelares, pues dice, ya nos dan el uso de la voz y pues aquí está pasando algo, pues, ¿sabes qué? Carpeta de investigación, una para el abogado defensor y dos para el imputado, porque presentaron un documento falso. Entonces, el papel que hoy en día está generando UMECA es muy bueno, es más transparente y de hecho te das cuenta desde el momento en el cual llegas a sus oficinas, ya no es un trato, en un inicio los veías, lo digo de manera muy respetuosa, pero los veías como que cabizbajos, ¿no? O sea, como, ay, no, sí, y lo que usted me diga, lo que usted mande, ¿no? Y hoy en día, no, hoy día se te ponen al tiro, oye, necesito esto, no, pero no, no, y no, oye, es que dijo el juez, pues que me lo mande por oficio, pero yo no te voy a dar acceso, no te voy a dar esto, no, nada, ¿no? Y esto es bueno, porque evitas, de cierta manera, el tema de los actos de corrupción. Pero sí, su papel ya ha sido muy bueno actualmente. Y aquí no sería como, no te preguntaría si es bueno o malo el papel, sino qué papel crees que juega un facilitador de MASC en esta figura. Ok, mi amigo, yo creo que los facilitadores, ay, que me perdone Dios, pero yo no sé ni por qué existe una maestría para ser mediador o facilitador. No sé qué les enseñan 2 años, te lo juro. Sí. Eh, Me he topado con todo tipo de facilitadores. Como tal, creo que no saben ocupar debidamente su papel, porque literal luego nada más llegas y pues, yo no los puedo obligar a nada, pero tú di algo, no, pues que es que me hizo esto y quiero esto, y usted di algo, no, pues es que yo no fue así y no le voy a dar tanto. No se dan el papel a proponer ciertos aspectos, a llegar a una solución. Actualmente es así, ya yo lo veo como una pérdida de tiempo, pero eso en lo personal lo veo como una pérdida de tiempo, pero ya en materia de trabajo, lo veo como una estrategia para saber el número de la carpeta de investigación que tiene tu cliente, 2, para saber quién es el MP, 3, y para saber de qué se trata el asunto. Entonces, por eso, si nos llega el citatorio al cliente, oye, ¿sabes qué? Lick, me llegó el citatorio y ya pregunté que no es obligatorio y demás, ¿sabes qué? Nada más vamos a ir a perder el tiempo, pero vamos a ir a obtener esta información. Vamos y se acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque no juegan un papel para poder llegar a un mutuo acuerdo. Y te repito, te topas con todo tipo de facilitadores. Se supone, o sea, la ley lo establece y dice que no pueden estar presentes los abogados, ¿no? Entonces, resulta que en la última sesión que tuve, voy con mis clientes y les digo, bueno, pues ya pasen. Y de repente salen y me dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entro y resulta que de la contraparte de la víctima estaba el abogado, hacen que me siente y la mediadora, la facilitadora dice, oiga, licenciado Urbina, dígame, ¿qué ofrecen sus clientes? ¿Qué está sucediendo? Aquí le van a explicar ahorita algo. Le digo, oiga, Lick, perdóneme, pero nosotros no podemos intervenir. Ay, Lick, es que luego ni saben qué problema tienen aquí. La víctima no sabe nada y sus clientes que no quieren hablar. Entonces, mejor ustedes los abogados hablen aquí enfrente de todos nosotros. O sea, te digo, como tal, una pérdida de tiempo, pero ya jurídicamente es para obtener información. Siento que sí le falta. Y te doy otro ejemplo. Me pasó que entró una clienta a medios alternos, entró un abogado, pero él llevaba el carácter de representante legal de una empresa, y la facilitadora, porque yo me puse a un lado de la puerta sin que me vieran,
y empecé a escuchar cómo la facilitadora le decía, señora, a usted la van a mandar a la cárcel, mejor pague, porque si no le va a ir muy mal. Imagínese, todavía le va a pagar a sus abogados. No, mejor páguele a él. O sea, se prestan a temas de corrupción también. ¿Por qué? Porque no hay como tal algo que los vigile debidamente a los facilitadores. No tienen presente cuál es su función o cuáles son los beneficios. Ahora, algo que te puedo comentar más allá de ese tema jurídico con el tema de los facilitadores es que a veces siento que el tema de su actuar tan malo tiene que ver con el tema económico, porque el sueldo que ellos tienen es muy bajo. Entonces luego dicen, oye, nos estamos metiendo aquí nosotros unas chingas y resulta que los de un meca están ganando mucho más que nosotros. O otras personas que también casi están, debemos de estar equiparados, ganan más que nosotros. Entonces, no se toman a serio su papel. Y yo siento que es por el tema del salario que ellos perciben. Y por último, amigo, una experiencia donde el planteamiento de suspensión condicional y la ejecución no haya funcionado como tú esperabas. ¿Qué aprendiste y qué hubieras cambiado? Mira, de experiencias que sí me han dejado una una muy buena idea. Te puedo decir que fue mi primera audiencia de suspensión condicional, fue en el federal, y la realidad es que la negaron. La negaron. Después me puse a revisar mi trabajo y ahí entendí que muchas veces no es el tema jurídico lo que interesa, sino que muchas veces, y para algunos jueces, es el tema de la política criminal. Y ellos sienten que como la víctima o como la sociedad lo puede ver como una puerta giratoria, como un tema de impunidad, pues algunos jueces en este entendido de la política criminal, pues te dicen, no, pues vamos a dejarlo un ratito más guardado y después me la vuelves a pedir. Y es algo que en su momento yo no entendí y sí sentí enojo, frustración y dije, o sea, ¿cómo chingados? Se hice bien todo, si su arraigo, todo y demás, o sea, ¿qué sucedió, no? Y me revocaron, mis clientes me revocaron, decidieron irse con otro abogado. Entonces, yo sentí que como que había fracasado en ese momento, pero ya después me di cuenta que hay varios factores ajenos al tema jurídico que pueden afectar el tema de una suspensión condicional. En el otro tema, otra suspensión condicional que tuve es que también mucho implica quién es tu contraparte, quién es el juzgador, porque creo que aquí se está dando ya mucho actualmente el tema de la corrupción en la suspensión condicional, porque pues resulta que si el juzgador es de aquellos que son muy amigueros, pues resulta que pues tú debes de llegar primero, porque si tú no llegas primero, tu contraparte va a llegar primero. Y en un asunto que tuvimos, resulta que estamos nombrados algunos abogados, entre ellos estaba yo, y se llevó la audiencia de vinculación, ya sabíamos que lo iban a vincular, sabíamos que le iban a poner prisión, pero alcanzaba la suspensión condicional, se habló bien con el cliente y lo entendió. Terminando la audiencia, nos mandan llamar y pues era el superior. Y pues nos dijo, oigan, ¿saben qué? Pues ya nos buscaron sus contras, pero ustedes son más mis amigos, ¿no? Entonces, pues díganme qué onda, cómo le vamos a hacer para que esto se pueda. Entonces, esa es otra experiencia que he aprendido, que debes de entender en qué terreno estás jugando. Otro asunto que tuve que también me dio a aprender era que yo hice la propuesta de la suspensión condicional, hablé con el MP, todo excelente, todo estaba bien. De hecho, el MP por mi cliente no se opuso, dijo, por el del licenciado Urbina, concédasela, ya que se vaya. O el de los otros abogados se opuso. Y el juez dijo, no, palo para todos y van para atrás y demás, ¿no? Entonces dije, oye, a ver, aquí algo está pasando, ¿no? Ya después, en el transcurso del tiempo, de las semanas, me revocan. Entonces yo hablo con mis clientes, con los papás de este chavo, señor, ¿qué pasó? Y me dice, oye, Alec, nosotros no lo hicimos. Nosotros no sabemos qué está pasando.
Ya después el nuevo abogado que se nombra me dice, lo conozco, hablo con él, le digo, oye, ¿qué pasó? Me bajaste a mi cliente, ¿no? Y me dice, Juan, tu cliente no va a salir si yo no llevo la audiencia. Si yo no la llevo, él no va a salir. Si quieres, sigue nombrado, pero él no va a salir, no se la van a conceder. Entonces, eso que aprendí ahí en ese asunto porque ya ubicamos a diversos juzgadores que juegan sus cartas a su manera. Entonces sabemos que con él, pues mejor nombro a cierto amigo para que me la puedan conceder. Otro punto que hemos aprendido es que hay un juzgador en específico que en la mayoría de los asuntos los ubica, los estudia y ve, no, este alcanza suspensión condicional, entonces lo vinculo. Y no solamente lo vinculo, sino que también lo mando a prisión. Así lo obligo a su defensa a que se acerquen conmigo y que me soliciten la suspensión condicional, pero obviamente pues con un regalito. Entonces, como ya hemos ubicado a ese juzgador en específico, pues ya mejor ya tenemos al cuate que se lleva con él, y le decimos, oye, ¿sabes qué? Mejor tú nómbrate, te van a buscar o te acercas y ya de una vez lo apalabras para que ya se vaya en la misma audiencia, y así es. Se nombra, lo lleva y se va en la misma audiencia, obviamente ya palabrado todo y demás. Entonces, esas son las experiencias tristes que he estado viendo con el tema de lo de la suspensión condicional. Y del tema de qué podría cambiar, yo creo que, bueno, con esos puntos tendría que existir un poco de mayor transparencia, mayor vigilancia en el actuar de los juzgadores, que como tal también la unidad de medidas cautelares tuviese un poco de mayor actividad en el fondo, porque lamentablemente, pues como luego lo regañan, en todo pone no viable, no viable, no viable, ¿no? Entonces yo creo que eso como que les ha quitado un poco de mérito o un poco de seriedad el tema de su trabajo. Pero en pocas palabras, esas son las experiencias que he tenido. En su momento las vi como malas, pero ya después las vi como buenas y dije, bueno, pues aquí es que hay que aprender con qué cartas uno está jugando, ¿no? Entonces, eso ha sido, amigo. Paro la grabación.